No tengo a nadie afuera, ¿no? Sí. Ahí ven el PowerPoint, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, la idea, digamos, es puede ser un recorrido bastante rápido, digamos, por el texto de Iris Young, que es un texto muy lindo y súper interesante, y que es uno de los primeros, digamos, que empieza a pensar la cuestión de la responsabilidad, pensándola en relación con la injusticia estructural. Él, ustedes tenían, digamos, para trabajar el capítulo 4 y el capítulo 3 se los recomiendo, especialmente si van a trabajar sobre Arendt, porque es un capítulo donde Young realiza una lectura justamente, digamos, una lectura de estos textos de Hannah Arendt, y donde intenta reconstruir, digamos, esta noción de responsabilidad política, como va a decir, a partir de cierta idea arentiana de la responsabilidad por aquellas cosas de las cuales yo no soy culpable. Entonces, es esta distinción, por un lado, entre la culpabilidad y la responsabilidad en la cual intenta estructurarse el texto de Ian. Básicamente, digamos, lo que va a pensar Ian es que Arendt descubre algo interesante y que puede aplicarse, digamos, a las múltiples injusticias estructurales de nuestro mundo contemporáneo, que tiene que ver, digamos, con esto, digamos, con que haya responsabilidad política sin que haya culpa individual, por un lado. Pero lo que va a considerar Young, a diferencia de Arendt, es que esta idea de que esa responsabilidad política se desprenda de mi pertenencia a una comunidad histórica política es demasiado ambigua, que es demasiado indeterminada, que en realidad debemos mostrar que el individuo tiene algún tipo de participación en ese sistema. Esa va a ser como una de las críticas que le va a realizar Young a Arendt y que se va a plasmar en este cuarto capítulo, donde intenta desarrollar esta idea de por qué cosas somos responsables frente a contextos de injusticia estructural. Cuando hablamos de injusticia estructural, ¿de qué hablamos? De este sistema de reglas, digamos, tanto formal como informal, que terminan determinando las expectativas y que terminan limitando las oportunidades de ciertos grupos, de individuos, pero principalmente para Ian son grupos, que terminan limitando, digamos, las oportunidades de los grupos para desarrollarse y para, digamos, construir, digamos, una identidad propia. Entonces son daños, si ustedes quieren, sociales, digamos, que se producen de una manera no necesariamente intencional. ¿En qué ejemplos piensa Ian? Bueno, básicamente piensa, digamos, en los sistemas patriarcales, en el calentamiento global, en el extractivismo, en el racismo, la desigualdad, en, si ustedes quieren, las múltiples dimensiones de la desigualdad, digamos, como puede ser la dimensión de la desigualdad en la vivienda, como pueden ser los procesos de gentrificación, digamos, de las ciudades, etcétera, o de turistificación de las ciudades, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto de esta injusticia estructural? Digamos que no es posible identificar a un único individuo como el causante de esa situación, que hay muchos individuos que actúan de manera desorganizada, digamos, y poco coordinada, es decir, que no necesariamente se ponen de acuerdo,
para realizar ciertas acciones, pero que hay algo así como esta mano invisible del mercado, digamos, que va generando incentivos, va generando oportunidades y se empiezan a producir daños. ¿Bien? Daños sobre ciertas comunidades, daños sobre ciertos grupos, pero el punto central de Yang es que yo no tengo que identificar una intención de dañar dentro de esos individuos. Esto quiere decir básicamente que yo puedo encontrar, digamos, jefes que sean muy buenos, digamos, con sus empleadas mujeres, pero que sin embargo, digamos, sostengan un sistema patriarcal. No tiene que ver, digamos, estas injusticias estructurales de características idiosincráticas o de las subjetividades de los individuos o de sus intenciones, sino de esta red, si ustedes quieren, de expectativas, normas, oportunidades, incentivos, digamos, que terminan generando estos daños, digamos, sobre determinados grupos. Es decir, ustedes piensan en el extractivismo, digamos, ¿qué es el extractivismo? Bueno, básicamente son distintas oportunidades que se le van abriendo, digamos, a compañías. Esas compañías no tienen una intención particular de dañar a determinadas comunidades, pero sin embargo, digamos, se abren ciertos incentivos y esos incentivos, digamos, benefician a determinados gobiernos. Esos gobiernos realizan ciertas inversiones, cambio de leyes, etcétera, etcétera, y eso termina produciendo, digamos, incluso sin voluntad de daño, un daño sobre determinadas comunidades. ¿Y cuál es ese daño? Digamos, que no pueden desarrollarse en igualdad de oportunidades, digamos, que otras comunidades. Y esa es una injusticia estructural. ¿No? Lo estoy contando en, en un paquete de chicle bazooka, cosa que los que son más grandes, digamos, me entenderán y los que son más jóvenes dirán, es un señor grande. ¿Cuál es el riesgo o el problema general, digamos, con la injusticia estructural? Digamos que, obviamente, la injusticia estructural no puede ser modificada, digamos, así como no depende su implementación y su estabilidad de individuos particulares malintencionados, tampoco puede ser modificada individualmente y tampoco puede ser modificada grupalmente. No es que hay un único grupo que puede resolver o solucionar el problema del calentamiento global. Ni hay un único conjunto de individuos. Más allá de todas las medidas de concientización, digamos, que realice Greenpeace, digo por decir algo, hay un conjunto de otros factores, digamos, que tienen que darse, digamos, para que se resuelva, digamos, ese problema. Pero entonces no hay una digamos, no hay una posibilidad de solución de la injusticia estructural que sea propiedad de las acciones de un individuo o de las acciones de un grupo. Pero después tenemos el otro gran problema, que el otro gran problema es que nadie parece ser culpable de ese sistema, porque nadie produjo por sí nadie en el sentido individual, nadie produjo por sí solo ese sistema. Lo que produjo son ciertas acciones, esas acciones se sumaron, se, se sumaron agregativamente a un montón de otras acciones individuales y eso es lo que termina generando el sistema. Pero uno podría decir, bueno, pero incluso, digamos, esos individuos son parte del sistema. ¿Bien? Es decir, esos individuos reaccionan frente a incentivos, reaccionan frente a desincentivos, reaccionan frente a ese mercado de ideas, frente a ese mercado de oportunidades de determinada manera. Entonces tenemos un problema, digamos, que nadie es culpable y es inmodificable por los individuos. Y el problema, digamos, ¿cuál es? El problema es obviamente que si nadie es culpable, nadie tiene que hacer nada, y si aquellas personas que quieren hacer algo no pueden, no son suficientes para coordinar una acción general, entonces el resultado de esto es que se mantiene la injusticia estructural. Y ese es el gran problema. ¿Cómo hacemos que estas características de la injusticia estructural que reconocimos previamente, terminen, terminen derivando o teniendo como consecuencia una acción transformadora de esa situación de injusticia estructural? Ese es el gran problema que presenta
la injusticia estructural para esto. Eh, bien, sigo un poco. La solución teórica que va a pensar Young para este problema, como vamos a intentar ver, es esta, es priorizar la asunción de responsabilidad colectiva sobre la agencia individual. Es decir, priorizar, digamos, que los individuos asuman la responsabilidad de actuar conjuntamente, minimizando la preocupación por qué es lo que hizo cada individuo para contribuir de manera indirecta a eso que está ocurriendo. Bien, eso es un poco la estructura general. Y de hecho, el punto va a ser que como lo que quiere priorizar Yang es la asunción de responsabilidad colectiva, todo el resto de los elementos de su teoría van a ser instrumentales a que los individuos asuman, de hecho, una responsabilidad colectiva por modificar las condiciones de fondo que permiten la injusticia estructural. ¿Cómo hace esto Yang? Bueno, para eso va, digamos, a apelar a una distinción un poco clásica, digamos, que quiero trabajarla un segundo y va a generar estos dos modelos de responsabilidad, digamos que no son estos que están acá, digamos sino que son estos, digamos que es el modelo de culpabilidad, digamos, creo que en el texto le dice, digamos, el modelo de, no me acuerdo digamos, cómo traduce el texto, que es, la verdad, no es una buena traducción la que tiene en texto, En texto dice modelo de obligación, ¿no? obligación. Modelo de obligación, exacto. El modelo de obligación, digamos que en inglés es liability, digamos que es un término como judicial bastante técnico, digamos que, y el modelo de conexión social. Y ¿cuál es el fundamento de esta distinción entre estos dos modelos? Esta distinción, digamos que, como les decía, es bastante clásica y que está pensada, o mejor dicho, digamos que el que mejor la desarrolló digamos, es Scanlon. ¿No? Entonces, en la teoría de Scanlon hay una distinción entre una responsabilidad atributiva, una responsabilidad agencial y una responsabilidad sustantiva. La idea central, por decirlo de alguna manera, digamos, lo digo más o menos rápido, es que la responsabilidad atributiva digamos, tiene que ver con quién hizo qué cosa. Y la responsabilidad sustantiva es con quién tiene que hacerse cargo de qué cosa. ¿Bien? Es decir, cuando yo digo digamos, que alguien es responsable, para Scanlon, puedo querer decir dos cosas. Puedo querer decir, digamos, que soy responsable, digamos, por mis actos, pero también puedo decir, digamos, como en ese viejo cartel que encontramos en todos los supermercados chinos, que el que rompe paga, o si el niño rompe, el padre paga. ¿Qué significa? Ahí está apelando a otro tipo de responsabilidad. No a la responsabilidad atributiva, no de quién hizo qué, sino quién se hace cargo de los costos de este daño. Eso es el otro concepto de responsabilidad. Y este concepto de responsabilidad sustantiva es el que Yang, o es en el que Yang se va a querer concentrar. Entonces, resumiendo digamos, algunas cosas, o tratando de puntualizar, digamos, mejor dicho, digamos, algunas cosas. ¿Qué es lo que hace la responsabilidad atributiva? Digamos, la responsabilidad atributiva o la responsabilidad entendida digamos, de manera agencial es entender qué conexión hay entre un razonamiento de la gente y la acción que se produce. Entonces ahí podemos pensar en el conjunto de excusas digamos, que puede tener un individuo digamos, por la cual realizó su acción. ¿Eh? Que estaba digamos, bajo una emoción violenta, digamos, como puede ser la ira, digamos que estaba digamos, alcoholizado, digamos que estaba bajo efecto de ciertas drogas, etcétera, etcétera. Bien, digamos que no tenía las suficientes oportunidades, si ustedes quieren, para actuar de otra manera. Entonces, ahí lo que volvemos es la relación que hay entre la acción y el razonamiento que lleva a cabo la gente. ¿Para qué? Para saber si esa acción es efectivamente la suya o no. Y si es la suya, entonces se merece
o un reproche, o una alabanza, qua agente. ¿Eh? Mientras que la responsabilidad sustantiva lo que hace es evaluar cómo se tiene que distribuir el trabajo moral. Es decir, cómo distribuir los costos de las acciones de los individuos. ¿Quién se hace cargo de qué cosa? Entonces, el ejemplo, si ustedes quieren, más claro de esto, es uno, digamos, hay varios ejemplos claros, digamos, pero uno que da escalón. Supónganse que yo soy un alpinista que tomé todas las precauciones del mundo, pero que sin embargo me encuentro, digamos, en el medio de una nevada tremenda, en el cual tengo que refugiarme, digamos, en algún lado, no puedo llegar, digamos, a la base, no puedo llegar a la cima, no puedo llegar al lugar donde quería, se me, tengo que refugiarme en algún lado. Y lo único que encuentro es una cabaña. ¿Bien? Toco la puerta de la cabaña, en la cabaña no hay nadie, y entonces lo que hago es romper la ventana, digamos, con el codo y entro. Yo tengo un montón de excusas, ¿bien? Por las cuales entré a esa cabaña. Puedo decir, digamos, que la acción es mía, ¿bien? No tengo ningún problema, digamos, con eso, pero el punto central es, a pesar de tener todas esas excusas, a pesar de que esa acción en muchos sentidos es mía, ¿bien? Aunque deberíamos, digamos, si ustedes quieren pensar en qué tipo de responsabilidad atributiva tengo, digamos, cuán responsable es el individuo en una situación en la cual no tiene opciones, ¿bien? A pesar de todo eso, el punto central, dice Scanlon, es que el dueño de la cabaña le puede decir, perfecto, no tengo ningún problema, actuaste, digamos, de una manera no reprochable moralmente, pero alguien tiene que hacerse cargo de esa ventana. Y eso, ese alguien tiene que hacerse cargo de esa ventana, es vos tenés que ser responsable de los costos de esa rotura de vidrio. Independientemente de si llevaste a cabo esa acción o no, no me importa. ¿Eh? Es decir, lo que importa es que hay una distinción entre que vos realizaste esa acción y que eh, alguien tiene que hacerse cargo de esta acción. Otro ejemplo, digamos, quizás más claro, digamos, para esto. Supongamos, digamos, que un individuo trabaja muy mal, ¿bien? Es un pésimo trabajador. Es despedido de una empresa, es despedido siguiendo, digamos, todas las reglas de la ley, etcétera, etcétera. ¿Bien? Tiene que asumir completamente los costos de su mal desempeño. ¿Qué les parece? ¿Qué significa, digamos, que tiene que asumir completamente los costos de su mal desempeño? Significa que tiene que asumir los costos de que va a estar desempleado. ¿Estarían de acuerdo con esto? No, está la indemnización por despido. Está la indemnización por despido y además hay otro punto, digamos, que es que el individuo sea reprochable moralmente por su mal empleo, digamos, y que sea despedido, digamos, eso no nos dice nada respecto de si tiene que haber o no un seguro de desempleo del cual se haga cargo el Estado, que se haga cargo la comunidad política. Son cuestiones completamente diferentes, va a decir Scan. Una cosa es la responsabilidad atributiva y otra cosa es la responsabilidad sustantiva. Y ambas evalúan cosas diferentes y el razonamiento que corresponde a uno es un razonamiento diferente del que corresponde al otro. Para el razonamiento, digamos, que tenemos que llevar a cabo en términos de responsabilidad sustantiva, tenemos que discutir políticamente de cómo distribuimos los costos de una cooperación en una sociedad. Mientras que para pensar en la responsabilidad atributiva, tenemos que pensar en última instancia qué es lo que hace que una acción sea una acción libre de un individuo. Y para eso tenemos que meternos en el viejo problema del determinismo, digamos, versus el libre albedrío. Pero son dos problemas, digamos, completamente diferentes. Y justamente lo que hace muchas de las discusiones, digamos, que uno trabaja, digamos, en términos de teoría política o en términos de las intuiciones de la teoría política es mezclar todo el tiempo la responsabilidad atributiva. Como los pobres son vagos, entonces no merecen ningún tipo de
transferencia, seguro, educación, bla, bla, bla. Cómo digamos, los estudiantes de filosofía y letras toman la facultad, entonces no merecen ningún tipo de eh, aumento de presupuesto y mucho menos los profesores, etcétera, etcétera. Todo el tiempo, digamos, está esto en la discusión política. Lo que intenta hacer Scanlon es decir, ok, hay que distinguir, digamos, estas dos cuestiones. El punto central es que esta diferencia entre responsabilidad atributiva y responsabilidad sustantiva es la que intenta, o es la que explica, mejor dicho, esta diferencia entre estos dos modelos que está postulando Yang. Esperen que tengo que prender la luz que ya no veo. Entonces, este es el fundamento, si ustedes quieren, más filosófico o teórico de esta distinción que está postulando Yang. Entonces, probablemente, digamos, ustedes ya leyeron este texto, digamos, así que paso, digamos, un poco rápido, digamos, por esto. Lo que ella cree, digamos, es que el modelo de obligación o de liability, digamos, es un mal modelo para pensar, digamos, en términos de injusticia estructural, ¿sí? Es decir, que no va a responder, digamos, a los problemas de la injusticia estructural, y que fundamentalmente, digamos, el que lo va a hacer, digamos, es el modelo de conexión social, digamos. ¿Por qué el modelo de conexión social? Digamos? Porque fíjense, digamos, especialmente en esta idea, digamos, si ustedes quieren, de identificación, o en este vértice de la identificación. Digamos que en el modelo de liability o el modelo de obligación, digamos, como ustedes lo tienen, en ese modelo de obligación, el responsable es aislado por haber producido causalmente un daño. Yo tengo que establecer, digamos, esta conexión entre un razonamiento, digamos, y una acción, y tengo que aislar ese individuo del resto de los individuos por haber producido causalmente ese daño. El punto es que en la injusticia estructural no es posible hacer eso. No es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay un único responsable por haber producido causalmente el daño. Y esto es particular, digamos, porque lo que está queriendo decir, o lo que se implica acá, es que ni siquiera, digamos, Elon Musk, si ustedes quieren, es responsable digamos, sustantivamente, y ni siquiera en este modelo de obligación, no sería responsable de la desigualdad, digamos, o si ustedes quieren, de este aumento descomunal de la riqueza de los súper ricos del mundo. Hay un sistema, digamos, hay una injusticia estructural, digamos, que permite hacer esto. Entonces, si esto es así, si ustedes quieren, las compañías petroleras, digamos, que se dedican a la extracción de petróleo en estas prácticas neoextractivistas, digamos, no son responsables causalmente de injusticia estructural, digamos, que produce el neoextractivismo, entonces tenemos que pensar de otra manera si queremos asignar algún tipo de responsabilidad. Porque recuerden, digamos, que el problema es que, dado que parece, digamos, que no puedo asignar responsabilidad individual, entonces el grave riesgo que tengo es que no haya forma de desarticular esa injusticia. Entonces, frente a eso, digamos, lo que intenta proponer Arendt es este modelo de conexión social que lo que hace es justamente distribuir la responsabilidad en los miembros de un colectivo por haber contribuido de manera directa o de manera indirecta a ese sistema, digamos, o a esa injusticia estructural. Entonces, a diferencia de Arendt, donde era la pertenencia, digamos, a una comunidad histórica política, en la que me hacía responsable colectivamente por determinadas acciones, acá hay alguna vinculación entre la contribución o la participación en un esquema social y la responsabilidad política, digamos, que yo tengo. Ese es
la diferencia, digamos, que intentan mostrar Yang, diciendo, y por supuesto no necesito mostrar que hay una responsabilidad individual, digamos, por causar el daño. Si hay una responsabilidad individual por causar el daño, perfecto, no hay problema. Ese es un problema de la justicia, digamos, que se haga un juicio, digamos, sobre esos individuos, que se muestre, digamos, esa causalidad y está todo bien, pero no pueden ser culpados individualmente por por la injusticia estructural. Pueden ser culpados por daños particulares que hayan cometido, digamos, si hay alguna vinculación, digamos, causal que se puede establecer entre el razonamiento y ese daño. Pero la responsabilidad colectiva, digamos, pareciera depender de otra cosa y la demolición de la injusticia estructural pareciera depender de otra cosa. Y otro aspecto en el cual me quisiera concentrar, o quisiera concentrar en varios, es esta idea de la normalidad. ¿Bien? En el modelo de obligación, lo que supone, digamos, es que el individuo viola las normas que ya existen. Y entonces, ¿qué significa esto? Digamos, que esas normas que ya existen estructuran las oportunidades, las expectativas de los individuos, violan, si ustedes quieren, ciertas expectativas de normalidad. Las normas lo que hacen básicamente es normalizar las expectativas y los comportamientos de los individuos. Y entonces lo que hacen la justicia ordinaria es violar digamos, el apartamiento de ese parámetro de normalidad. Mientras que el problema de la injusticia estructural es que la injusticia estructural no solo no viola las leyes de una determinada sociedad, es decir, no solo viola las normas, perdón, las expectativas normales de una sociedad, sino que por el contrario, muchas veces las construye y se guía por ellas. Es decir, ¿qué significa esto? Significa, digamos, que si ustedes quieren el calentamiento global, no necesariamente se produce, digamos, por un apartamiento de la normalidad, sino justamente, digamos, por continuar con una senda de desarrollo normal y con unas expectativas de normalización, digamos, de desarrollo a través del crecimiento económico, digamos, y la extracción de recursos a todo costo y considerar a la naturaleza, digamos, como un mero medio, etcétera, 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 que construyen, digamos, esa normalidad. Y entonces, lo que tiene que pensar, digamos, el modelo de conexión social, digamos, que es el modelo de Young, es cómo romper con esas condiciones de fondo para la normalidad. Es decir, no tiene un parámetro de normalidad que sirva de censura o de juzgamiento para las acciones individuales de los individuos. Tiene que justamente reestructurar y evaluar, digamos, esas condiciones de fondo, o modificar, digamos, esos parámetros de normalidad. Y entonces, claro, la forma de descargar esa responsabilidad es distinta en estos dos modelos. En el caso de el modelo de obligación, la forma de descargar la responsabilidad es o bien compensar a la persona o al grupo dañado, o bien ser castigado. Mientras que en el modelo de conexión social, dado que no hay ni siquiera, digamos, un único individuo, digamos, que se haya visto afectado, sino que en general son grupos y no hay un único individuo que haya producido, digamos, ese daño y que por lo tanto esté obligado a compensar o a ser castigado, esa descarga de responsabilidad tiene que producirse a través de la acción colectiva. La responsabilidad en el fondo del individuo, ¿cuál es? Es unirme a otros individuos para reformar esa sociedad. Esa es la forma de descargar la responsabilidad. Por eso el modelo de conexión social es esencialmente, digamos, un modelo de responsabilidad política prospectiva. ¿Ya? O sea, digamos, donde lo que tengo que hacer es darme cuenta de que individualmente no puedo, digamos, detener, si ustedes quieren, la contaminación ambiental, por más que yo junte, recicle. No, ustedes saben, digamos, qué es lo que pasa, digamos, en general, digamos, con los procesos de reciclado, digamos, en Buenos Aires, ¿no? Digamos, que es que uno recicla, digamos, y todo eso termina en un lugar que en general no es que lo reciclan, sino que termina siendo
reunido, digamos, con un montón de otros materiales, digamos, que no necesariamente son reciclados. Entonces, esa buena conciencia individual, digamos, por decirlo de alguna manera, cada vez que juntamos nuestras botellas, etcétera, etcétera, no termina, digamos, transformando el mundo, no termina, digamos, generando menor contaminación, o lo termina generando en un grado muy ínfimo, digamos, porque hay condiciones estructurales que hacen que no se reformen esas estructuras. Entonces uno puede pensar en múltiples casos de esta, de esta, de esta, de, de este tenor, digamos, por decirlo de alguna manera, donde la acción individual no solamente es completamente ineficiente, sino que en muchos casos es prácticamente una limpieza de conciencia burguesa, digamos, que no transforma para nada, digamos, esa, 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 esa injusticia estructural, ¿no? Digamos, de la misma manera, digamos, que uno puede pensar, digamos, que cada vez come más sano, digamos, y que eso digamos, que come de manera orgánica, digamos, y que eso trae menores consecuencias para el medio ambiente, digamos, pero cuando uno empieza a pensar en cómo se traslada todo eso y qué es lo que genera, digamos, ciertos cultivos orgánicos, quizás es más complejo de pensar, digamos, que se esté beneficiando, digamos, de que se esté beneficiando ciertos grupos, digamos, que son estructuralmente oprimidos. Entonces, el punto es, para desestructurar eso necesito, digamos, construir, digamos, esta acción colectiva. Y esa es la única forma, digamos, en la cual yo puedo eh, descargar mi responsabilidad. Bueno, entonces, esta es, en síntesis y en 3 minutos más o menos, la posición de Yang. Quisiera, digamos, que la pensemos un poco entre nosotros y después trabajamos algunas críticas, digamos, más o menos típicas a esta idea. Me tengo que volver a encontrar con ustedes. Y acá dejo. Bien. ¿Preguntas? Sí, profe. A mí no me queda bien claro. Cuando estaba hablando del tema de la normalidad, Ujú. en el modelo de conexión social, esto de la pregunta de cómo romper con esas condiciones de fondo, ¿no? Es como que está haciendo una petición de a un principio de normatividad, ¿o no? Estoy errado. ¿Por qué de normatividad? O sea, cuando pienso en normalidad, parece que me sale pensar, digamos, en la normatividad, ¿no? Como en lo que podría ser censurable o no. Pero, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en el léxico. Eh, digamos, cuando pensás en normatividad, ¿estás pensando en Foucault y en normalidad y todo eso? No, ¿o sí? Sí, Ah, ok. Sí. O sea, si pensás en eso, sí. Digamos, lo que está pensando es, ¿qué es lo que permite que determinadas incentivos, expectativas, oportunidades que terminan generando la injusticia estructural permanezcan? Básicamente, digamos que se las considera como normales, ¿bien? Se las considera, digamos, como lo esperable, ¿bien? Es decir, la idea de, bueno, ok, yo soy un individuo, digamos, que tiene una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero, digamos, yo la quiero invertir. Entonces, ahí ya tengo, digamos, un proceso de normalización. Y la quiero invertir y entonces me fijo, digamos, en el mercado de acciones. Y ese mercado de acciones me dice que, bueno, digamos, va digamos, que está muy bien si ustedes quieren las empresas de inteligencia artificial. Perfecto. Digamos, entonces invierto en eso. Pero entonces, claro, ahí empiezo a no pensar, si ustedes quieren, en todos los efectos, digamos, que tiene la inteligencia artificial. Para decirlo rápido, vemos el consumo de agua vemos que supone la energía necesaria digamos, para que haya inteligencia artificial. Así les doy culpa y no utilizan la inteligencia artificial en este tercer parcial. Es un segundo, y eso es culpa, digamos, que les quiero dar, culpa, no responsabilidad, culpa. Pero, digamos, la idea es, lo que permite la injusticia estructural son esas normalizaciones de lo esperable. Al cuestionar las
digamos, el trasfondo de esa injusticia estructural, lo que haría sería intentar desarticular esos procesos de normalización y esas expectativas de normalidad. ¿Bien? Donde, por ejemplo, no pienses que, o si ustedes quieren, que el crecimiento, por ejemplo, no puede ser el único, digamos, motor o el único valor, digamos, con el cual se juzgue, digamos, a un gobierno, el crecimiento económico, que tiene que haber otro tipo de concepciones de desarrollo, por ejemplo. O pensar, digamos, en esta idea, digamos, que es típica de los, digamos, de proyectos extractivistas, de que aquellos que se oponen a los proyectos extractivistas en general es gente que intenta tener una conexión con la Pachamama, digamos, y que son salvajes o atrasados culturalmente, digamos, y que se oponen al progreso, y este tipo de juegos semánticos que estructuran, digamos, toda esa discusión y que la hacen más compleja. Entonces, son esas condiciones de normalidad que hacen que sea completamente normal y que no tenga ningún tipo de problema, digamos, si vos querés, invertir, digamos, en este tipo de energía. Ahora, perdón. Sí, Perfecto. Ahora, esto es, la intención del autor de Yang es decir, bueno, desarticulemos estas condiciones de fondo, digamos, o sea, démonos cuenta cuáles son las condiciones de sí, fondo, exacto. pero no hay una propuesta también, esto, a eso iba, ¿no? Como que no te pide también, bueno, no, o sea, apunta solamente a desarticular las condiciones o también hay algo así como propositivo, digamos. A ver, es súper buena la pregunta. Voy a ir por dos partes. La primera parte es, en este texto sí hay una propuesta, digamos, pero es una propuesta democrática. Y esa propuesta democrática me da la sensación de que a vos te va a quedar insuficiente. ¿Cuál es la respuesta democrática? La respuesta democrática es, yo tengo que, mi obligación es, por ser responsable políticamente, es asumir esa responsabilidad política. ¿Y qué significa eso? Aliarme con otros con el fin de transformar este espacio. Lo que vos me vas a preguntar es, ok, perfecto, está buenísimo eso. Tenemos que transformar estas condiciones de fondo. ¿Qué significa? ¿Cómo se come eso? ¿Qué tengo que hacer? Ahí Yang es un poco más esquiva y no está en esto, en este texto. ¿Bien? Donde sí está, digamos, es en otros textos, digamos, como Inclusión y Democracia, etcétera, digamos, donde lo que cree es que hay, si vos querés, un punto donde lo que tenés que garantizar es que los, digamos, los individuos por pertenecer a determinados grupos sociales no ven limitadas las oportunidades que tienen para autodesarrollarse. Ese, si vos querés, como el criterio normativo, digamos, llamémosle así, ese es el fin al cual eh, tendrías que ir. Pero a mí me parece, digamos, que hay una pregunta que está por detrás, que es súper interesante y que es un problema de Ian, y que es algo, digamos, que muchos le van a decir, que es, bueno, ¿cómo descargo mi responsabilidad política? ¿Cómo la descargo? Tengo una obligación imperfecta, digamos, pero hay algo más con esto, digamos, porque si vos le preguntás a un libertario honesto, no a los que están en el gobierno, no, pero si vos le preguntás a un libertario honesto, ¿qué es lo que quieren hacer? Te va a decir probablemente, digamos, que va a ser acabar con la pobreza. Y para acabar con la pobreza, vos necesitas, digamos, construir un mercado donde las fuerzas productivas se desarrollen de la manera más libre posible. Uno puede discutir, sin duda, históricamente, políticamente, sociológicamente, esto. No hay duda de que uno lo puede discutir y que yo creo, digamos, que están equivocados en eso. No hay duda, digamos. Pero el punto es que ellos te pueden decir, yo también estoy combatiendo, digamos, contra una injusticia estructural. Y yo también, justamente, armé un partido político y gané las elecciones. Entonces, uno dice, según Ian, ellos habrían descargado su responsabilidad política. Me parece, digamos, que
hacia ahí hay una de las partes de las críticas, digamos, que se le pueden hacer a Yang y que es como súper interesante, que es en el fondo la indeterminación de de esta responsabilidad política. ¿Y qué significa, digamos, esa responsabilidad política? Significa que yo la descargo ¿cómo? Aliándome, digamos, con los otros, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dedicar toda mi vida como Greta Thunberg, tengo que subirme, digamos, a un buque y dedicar toda mi vida a luchar contra la injusticia estructural. Esa es mi forma de descargar la responsabilidad política. Quizás sí, pero bien no lo dice. Y ahí hay un problema en esta teoría, que parece como muy interesante porque, evidentemente, acuérdense, el punto central es, no hay culpables individualmente, pero tenemos esta injusticia estructural. Si yo digo que como no hay culpables individualmente, entonces no se puede hacer nada, seguimos teniendo injusticia estructural. El resultado es el mismo. Entonces tenemos que distribuir de alguna manera esa responsabilidad estructural. Lo que estamos preguntando es si hay alguna forma de hacer más específica esa. No, no, sé si te contesté o te compliqué, Manuel. No, no, está perfecto. Gracias. Franco, ¿no? Ah, no, no, pensé que alguien había levantado la mano. No, perdón. ¿Preguntas? Dale, María. Eh, a mí me generaba dudas una parte que dice, no sé si se refiere a eso, pero que las injusticias producidas a través de estructuras no han concluido, la cuestión no es compensar por el pasado, sino que todos trabajen para transformar, etcétera. No, eso no podría justificar, por ejemplo, justo habla de cambio climático, que los países que contribuyeron más no tengan la obligación, o sea, que se ponga en pie de igualdad a quienes fueron históricamente más responsables de injusticias, que también tienen más herramientas, se beneficiaron, etcétera, con otros que tienen la misma obligación o que incluso impactan muchísimo, no sé, pienso en el ejemplo de China, no sé, como eso me pareció medio gris. ¿Medio qué? Gris. Ah, gris. Ok. Digamos, hay dos críticas, digamos, que están juntas en lo que estás diciendo, digamos, y son dos críticas, digamos, que se le hicieron a Yang. Digamos, voy por la primera. Hay un problema, digamos, que parece existir, digamos, en la teoría de Yang, que es que la teoría de Yang parece ser borrón y cuenta nueva. Que es, ok, bueno, no nos preocupemos, digamos, por la cuestión de la culpa. No nos preocupemos por quién hizo qué. Preocupémonos por cómo distribuimos los cargos, los costos de reparar esta injusticia estructural. Que eso es lo que intentaba, digamos, mostrar yo cuando decía, digamos, que lo que intenta hacer Ian es priorizar la asunción de responsabilidad política sobre la agencia individual. Entonces, ahí tenés una crítica que tiene que ver, digamos, con un poco con esto que decís, que yo sé que no es el punto y ahora voy a ir al punto central, que también es súper interesante de lo que planteas. Pero déjame trabajar un chiquitín sobre esto, utilizándote no como un medio, sino también como un fin. La idea sería, vos estarías diciendo, bueno, en el fondo diría, no importa que China hizo tantas cosas, digamos, que Estados Unidos contribuyó tanto al calentamiento global, no importa. Vayamos para adelante, por decirlo. Y para adelante, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que distribuir mejor nuestras cargas de responsabilidad sustantiva. Tenemos que asumir mejor, digamos, nuestros costos. Y para eso, digamos, construyamos, digamos, nuevas declaraciones, nuevos pactos del milenio, nuevos objetivos del milenio, etcétera, etcétera. Ese, digamos, sería un poco el argumento. Bien, ¿hace Yang o no esto? Esto es complicado, por dos cosas. Yang podría dar, hay un textito, digamos, que si te interesa, digamos, lo podés trabajar, digamos, porque es súper lindo de un autor que se llama Sheng, que intenta defender, digamos, a Yang de muchas de estas críticas, ¿no? Porque el texto de Yang, de nuevo, digamos, como es uno de los primeros que empieza a pensar en
cuál es la responsabilidad por injusticias estructurales fue muy discutido. Y digamos, fue súper criticado, etc. Hay mucho sobre esto, pero me parece que es súper valioso, digamos, plantearse esto. Entonces, lo que dice Yen y lo que uno podría pensar, digamos, que piensa Yang es lo siguiente. Mira, en realidad, digamos, no es que hacemos borrón y cuenta nueva. No es eso. En realidad es que si hay naciones, sociedades, empresas que son responsables causalmente, ellos tienen que compensar. Ellos caen bajo el modelo de responsabilidad como obligación. El punto es que incluso si compensaran, incluso si eh, descargaran su responsabilidad tributiva o su responsabilidad como obligación, incluso si hicieran todo eso, el problema de la injusticia estructural va a seguir manteniéndose. ¿Y por qué va a seguir manteniéndose? Porque lo que no alteraste fueron las condiciones de fondo. Porque lo que permite para Yang la injusticia estructural no son solo las acciones individuales o las acciones grupales o las acciones de un único país, sino las condiciones de trasfondo que permiten que haya, por ejemplo, digamos, países que están típicamente dedicados a la industrialización y países que están típicamente dedicados, digamos, bueno, a la cosecha, digamos, como la... Si vos querés, la estructura del mercado global. Por más que multes a China con tanto dinero, digamos, eso no va a alterar, digamos, las condiciones de trasfondo. Y ese es un punto central. Entonces, vamos por partes. Supongamos, yo creo que es verdad, digamos, que Yang no dice que, o que esta crítica de hacemos borrón y cuenta nueva no se aplica. Lo que dice es, para pensar la cuestión de la responsabilidad sustantiva, de quién tiene que hacerse cargo de qué, no tenemos que pensar en términos de culpa. Tenemos que pensar en términos de cómo distribuimos esta responsabilidad política. Bien, perfecto. Seguimos con Yang, somos yanguianos, nos ponemos la remera de Yang. Pero la segunda pregunta, o la segunda parte de tu pregunta, que me parece como súper interesante, es, acá hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que es que China y Brasil participan, si vos querés, de un sistema, digamos, que produce, digamos, el calentamiento global. Y puede ser difícil asignar, asignar causalmente cuánto contribuye, digamos, cada uno de estos países a esto o lo otro. Puede ser complejo. Perfecto. Pero sin duda, China y Estados Unidos contribuyen mucho más al calentamiento global que China y mucho más que un país, digamos, de muy bajos ingresos. Como puede ser, digamos, por ejemplo, si ustedes quieren, qué sé yo, no sé, Uganda. Producen, digamos, generan mucha menor capacidad de, causal de producir eso. Si lo que nos tenemos que preocupar es por cómo distribuir los costos, de quién se hace cargo de qué, tu pregunta es, ¿sería injusto que China se haga cargo de los costos del calentamiento, solucionar el problema del calentamiento global, etcétera, etcétera, de la misma manera que, si ustedes quieren, Brasil o Uganda? Hay algo profundamente injusto e inequitativo que se produce eso. ¿Por qué? Porque sería, ok, China tiene que reducir el 5% de sus emisiones de carbono y Uganda también. Pero ahí claramente hay un problema. Porque incluso si se solucionara la injusticia estructural o si el problema del calentamiento global, digamos, con eso tiene costos. Digamos, justamente, dejar de producir, digamos, los gases invernaderos, digamos, genera costos. Y que tengan el mismo costo de oportunidad, tanto alguien que contribuyó, un país que contribuyó causalmente mucho más eh, a este proyecto que otro, parece profundamente desigual y parece profundamente injusto. De la misma manera que uno puede decir, sin duda, yo soy responsable, digamos, por
si ustedes quieren, eh, el- el- eh, soy responsable por cierto, a ver, ¿por qué puedo ser responsable? Soy responsable, digamos, por ciertos déficits de la educación pública argentina. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué mando a mi hija, digamos, a una escuela pública? Digamos, pero es una escuela pública que queda cerca de mi barrio, que tiene más o menos escuelas públicas, llamémoslas así, decentes, por decirlo rápidamente. Yo soy responsable de eso. ¿Bien? Tengo una responsabilidad en el deterioro de la escuela pública. Además, digamos, porque no hago lo suficiente, digamos, para mejorar la educación pública, digamos, de otros barrios o de otras provincias, ¿no? Digamos, ustedes también son responsables políticamente, digamos, por la desigualdad federal que hay entre la capital federal y otro lado, sin duda. Pero no puede ser el grado de responsabilidad mío, no puede ser el mismo que el que tiene, digamos, por ejemplo, un ministro de educación, o el que tiene un director de escuela, o el que tiene un supervisor. Tiene que haber una diferencia, y es una diferencia de grado, y quizás hay una diferencia que no solo es de grado, sino que es más importante que eso. Digamos, porque quiere decir, digamos, que para yo no ser responsable políticamente por algo, quizás la única opción, y ahí va el punto, digamos, que conecta con la pregunta que me hizo María, digamos, de la otra parte, es quizás la única opción para no tener esa responsabilidad sea algo súper demandante, como por ejemplo no enviar a mi hija a la escuela. O por ejemplo, digamos, no utilizar el auto. Tendría que ir caminando o en bicicleta a cualquier lado, digamos, para no tener responsabilidad. Y eso parece como completamente demandante. Perdón, María, no sé si te respondí muchas cosas. No, sí, o sea, iba por ese lado y también no me quiero detener mucho tiempo en eso, pero sobre todo me hacía ruido esto que decías recién en relación al subtítulo y que después lo sigue desarrollando, más consideración al futuro que al pasado, porque parece que esas desigualdades estructurales, esos problemas, tienen mucho más que ver con lo que emitieron países o el desarrollo histórico de los países que con lo que está pasando ahora. Capaz muchos países europeos ahora emiten poco porque en su momento emitieron mucho y se desarrollaron. Entonces ahí eso no sé, me pareció, no sé si incoherente es la palabra, pero me hizo ruido. Problemático, digamos. Pero, Problemático. fíjate, digamos, que hay algo súper interesante, digamos, en eso, y es que en el fondo vos estás diciendo algo que está muy bien, que es que, ok, pero hay países que causalmente, incluso saquemos de acá la idea de que los empresarios alemanes, bueno, justo los alemanes no, vamos, pero que los empresarios franceses son el diablo y tienen malas intenciones. Supongamos, digamos, que son buenos y que viven en un mercado donde esas cosas suceden, que no tienen intención. Los ingleses tampoco. Bueno, la verdad no hay muchos, no importa. Pero supongamos, digamos, que no juzgamos eso. Pero lo que vos estás diciendo es, hay algunos que contribuyeron causalmente más a este daño. Y como contribuyeron causalmente más, yo no puedo pensar de manera correcta la responsabilidad sustitutiva a la responsabilidad sustantiva sin pensar en esa responsabilidad tributiva. No puede haber tal dicotomía entre responsabilidad tributiva y responsabilidad sustantiva. Si hay esa dicotomía, entonces tengo un problema. ¿Por qué? Porque distribuyo mal la responsabilidad sustantiva. Pareciera, y esto es algo, digamos, que es una intuición fuerte, pareciera que aquellos que produjeron más daño, incluso de manera no intencional, tienen que hacerse cargo de más costos que aquellos que produjeron menor cantidad de daño no intencional de manera causal. Ese es el problema. Claro, Ese es el punto de Ian. Que al distinguir rápidamente y decir, ok, el problema es político, hay un problema causal que queda ahí y que ese problema causal no es que queda solo en el mundo de la culpa, digamos, y de lo individual, sino que no me permite realizar buenas asignaciones de responsabilidad sustantiva. Ese sería el punto, digamos, que estás haciendo y que hacen muchos, ¿no? Y que entonces, por ejemplo, hay autores, digamos, que dicen, en realidad lo que tenemos que pensar en términos de
justicia global, de calentamiento global, de estas injusticias estructurales, es en una noción más atributiva, digamos, que es la noción de complicidad. Cuando hay cómplices es más fácil distribuir los costos. Pero ahí tenemos un problema, digamos, también. Pero bueno, ok, paremos con ese problema. Pero es el punto, digamos, de María, digamos, eso. No sé si sos María o Mercedes, perdón, ahora te digo. Las dos, las dos. Ok, ok, nada, pero. ¿Alguien levantó la mano o hizo un comentario? No. Ok. Bueno, preguntas, comentarios. Sí, yo, nada, quería preguntar cómo, creo que Yang lo está pensando, ¿no? En función de, el Estado, ¿no? Cómo, bueno, cómo desde políticas públicas podemos hacer para darle lugar a este modelo de responsabilidad política. No sé, o sea, siento que ahí podría haber un tipo de respuesta, si tomamos como, bueno, el Estado dando respuesta, ¿no? A todo este, esta injusticia estructural, pero igual me hace ruido pensándolo a nivel internacional. Ahí no sé cómo, cuál sería la respuesta, cómo se podrían atribuir responsabilidades. Yo, digamos, yo disputaría, digamos, esa idea de que Ian está pensando, ¿no? en que esta responsabilidad, digamos, sea asumida por el Estado. ¿Por qué? Obviamente, digamos, en última instancia, lo que piensa Ian es que la forma de eliminar, digamos, la injusticia estructural es a través de un conjunto de instituciones, llamémosle Estado, tratados, etc. Eso no hay duda. Pero el tema es que pareciera ser más individualizado, en el sentido, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tiene que hacer un ciudadano que no necesariamente es culpable de la injusticia estructural para descargar su responsabilidad? Lo piensa más en términos individuales. Lo que tiene que hacer es participar, unirse con otros para reclamar cambios y para producir esos cambios. Y ahí viene el otro problema, digamos, que es algo digamos, que charlábamos con Imanol hace un rato. ¿Y cuál es el otro problema? Que es que cuando finalmente descargo mi responsabilidad. Cuando cambié la ley efectivamente, cuando participé, me junté e intenté influir, digamos, sobre otros, ¿cuándo descargo esa responsabilidad? Cuando tomé el poder, y no solo tomé el poder, digamos, no solo tomé el gobierno, sino que hice lo que quería hacer. ¿Cuándo? Esa imprecisión o esa indeterminación de la teoría de Ian, que también, de nuevo, digamos, como para. Esto, digamos, esto es como cuando trabajábamos con Bayer. Estamos trabajando, digamos, son textos digamos, que inician, digamos, discusiones, y que pues, justamente por eso son interesantes y por eso uno le puede hacer tantas preguntas, ¿no? Entonces, no pidamos todo, digamos, pero pidamos lo que hacemos nosotros los filósofos. Tratemos de pensar, digamos, qué es lo que falta y si se puede complementar esto, ¿no? No, pero esta idea de cómo puedo descargar esas responsabilidades. ¿Bien? Y eso, digamos, quizás es algo, digamos, que no está muy claramente en Yang, ¿no? Eh, que no está, digamos, postulado de una manera muy clara, digamos. En qué medida, digamos, es hiperdemandante, si no lo es, cómo se combina, digamos, con otras estructuras. Obviamente Yang, digamos, por otros textos, digamos, está pensando, digamos, más en términos grupales. Y también hay algo, digamos, que es importante en esto. Si la responsabilidad política es de cada uno de los individuos que participa de un sistema político, también hay una responsabilidad política en aquellos que son víctimas de la injusticia estructural. La, digamos, el ser víctima no absuelve de responsabilidad política. Y esto es complejo. Se entiende, digamos, por qué es complejo. Porque es, bueno, y ustedes, digamos, que
sufren las peores consecuencias de la injusticia estructural, ustedes también son responsables. Ustedes también deberían eh, cargar con los costos de destruir la injusticia estructural. Y eso significa que probablemente ustedes deberían resistir más o deberían participar más de lo que participan para impedir esto. Y eso muchas veces suele ser hiperdemandante, ¿bien? Porque obviamente, digamos, hay que, en el caso de las prácticas neoextractivistas, ¿bien? Digamos, que son las que más trabajé en algún momento, digamos, y las que tengo más en la cabeza. Si ustedes quieren, también pueden pensar, digamos, en el feminismo, digamos, ¿no? Y en quienes se ponen enfrente, digamos, a la cabeza de los reclamos feministas. Fíjense toda la discusión, digamos, que hay respecto de cuál es el papel, digamos, que tiene el hombre, digamos, en un reclamo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que hacer este aliadín? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Digamos, ¿qué parte nos toca a nosotros? Si no es la parte de asignarnos culpa, lamentarnos y tratar de reeducarnos a través de repasar y reexaminar, digamos, nuestras prácticas, ¿no? Digamos, pero, digamos, en el caso de las prácticas neoextractivistas, bueno, digamos, significaría, digamos, que las comunidades afectadas tienen una responsabilidad de eh, hacer un reclamo más fuerte y de influir, digamos, sobre los otros y de llevar a cabo, digamos, parte de de asumir, digamos, parte de esos costos. Y eso, digamos, muchas veces es complejo, digamos, porque las comunidades afectadas no son, como en el mundo social, no son uniformes. Las comunidades afectadas muchas veces están divididas por aquellos o están divididas entre aquellos, digamos, que participan momentáneamente del beneficio, digamos, que trae tener a Vaca Muerta cerca, digamos, entonces tienen más trabajo, y aquellos, digamos, que no trabajan de eso, digamos, que se ven más afectados. Y todo el tipo de problemas, digamos, que están interseccionados ahí. Ustedes saben, digamos, que los, las, los emprendimientos económicos, digamos, que más funcionan digamos, en los alrededores de Vaca Muerta, digamos, básicamente, digamos, son los prostíbulos y el alcoholismo, ¿bien? Bueno, no es casual, digamos, todo eso. Entonces, fíjense cómo todas las injusticias estructurales no solamente aparecen separadas, sino que están claramente interseccionadas, lo cual es más complejo pensar eso, y lo mismo pasa con el caso del extractivismo, el cambio climático. Hay otro tipo de, de costos que se distribuyen, y lo que quiero decir en el fondo, es que a veces parece hiperdemandante exigirle, digamos, a aquellos que están en la peor parte, digamos, en la parte perdedora plenamente de un conjunto de injusticias estructurales, que sean responsables, eh, políticamente, digamos, por asumir los costos de desmantelar esa injusticia estructural. Que ahí también uno puede pensar si no hay acaso una injusticia. Que si nosotros lo pensamos en términos de esto que mencionaba hace un rato, digamos, en términos de injusticia, en términos de complicidad, digamos, si añadimos algún concepto de complicidad, digamos, como premisa, eso funciona de otra manera, digamos, porque los que tienen que descargar la responsabilidad son otros. Entonces ahí tenemos otra estructura para pensar la responsabilidad. Pero bueno, estas son de nuevo, las consecuencias de priorizar esta mirada prospectiva, donde lo importante es transformar, digamos, este contexto injusto, priorizarlo sobre la agencia individual o sobre la agencia atributiva. Bueno, preguntas, comentarios. Ok, bueno, entonces, no sé si hubo algunos que llegaron tarde o temprano, ¿todos entendieron cómo va a ser el parcial? ¿Hay preguntas sobre eso? Lo repito brevemente, va a haber
3 conjuntos de preguntas, tienen que elegir una de cada uno de los conjuntos, con lo cual el documento, digamos, que envíen tienen que contener 3 respuestas. De ese documento va a salir una única nota y entonces van a tener 3 notas. La primera nota correspondiente al parcial de teóricos, la segunda nota correspondiente al parcial de prácticos, digamos que es lo que tomamos hace un tiempo, y la tercera va a corresponder con esto. Una cosa importante que les quería comentar. Esperen, voy a hacer esto. Si quieren, vayan metiéndose en el campus. No, hagan lo que quieran. Si quieren, métanse en el campus y si quieren, no. Pero les quería comentar algo respecto de las preguntas. Esperen un segundo que ya habilito esto. Un segundo, ¿eh? Bueno, ahora ya podrían ver las consignas, donde dice tercer parcial, pero véanlas y después cualquier cosa pregunten. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, fíjense, hay preguntas, digamos, que citan partes de textos que no están. ¿No? Que, por ejemplo, son críticas a justamente esto que trabajábamos sobre Young, o hay críticas sobre... sí, Alex. Ah, No, sí, era por los textos nada más que habías mencionado. ah, bien, hay un texto, Alex, que es Inclusión y Diferencia, que está muy bien, y en Inclusión y Diferencia desarrolla, digamos, como la parte más conocida de su teoría, digamos, que es la idea de opresión. La idea de pensar, digamos, a las 5 caras de la opresión. Es un texto súper interesante, ese. Ahora me suena que no es... No, déjenme un segundo porque yo me confundo un poco con los nombres. No, el texto este de la opresión que te digo, y donde está esta visión más colectiva o más grupal, es en la justicia y la política de la diferencia. Me equivoco que eso. La justicia y la política de la diferencia. Si te interesa, digamos, pedime y lo vemos, pero se consigue de manera pirata. Dale, Este, gracias. pero, pero sí. Y después, si quieren bibliografía secundaria, digamos, también pregúntenme. Pero lo que les decía es lo siguiente. En las preguntas van a encontrar que hay referencias a textos, digamos, que hacen críticas, digamos, a Young o a Sklar o a Rorty, etcétera, etcétera. Esos textos nosotros, o sea, no hace falta que los lean, no es necesario, no les pedimos, digamos, que los lean, es solo para ejemplificar, digamos, un poco las críticas o para que piensen un poco más, digamos, por dónde podrían ir sus posibles respuestas, es solo para eso, pero si les interesa, digamos, si quieren leerlos, están subidos en el Drive en una carpetita que dice algo así como bibliografía optativa de parcial, no sé, hay algún nombre, es una carpetita, digamos, con todos los textos que están señalados ahí, como para ver si les interesa y quieren ampliar un poco, digamos, o les sirve, digamos, para ideas, vayan por ahí. La idea del parcial, digamos, de nuevo, digamos, no es un parcial, de este parcial, no es un parcial meramente reconstructivo, digamos, la idea, digamos, es que puedan pensar y trabajar un poco más sobre los textos y puedan pensar un poco más sobre el análisis que hagan de los textos. Eso. Cualquier pregunta, digamos, estamos disponibles, digamos, por correo. Y el miércoles que viene, digamos, si la situación no sigue siendo, digamos, esta, eh, estaremos en Puan. Y si pueden ir, digamos, estaría buenísimo, digamos, así nos podemos un poco despedir, digamos, porque después las devoluciones van a ser a través del
de campus, digamos, como el otro, y bueno, digamos, y además para dedicarlo a una clase de consulta, digamos que quizás como acá el parcial es un poco más complejo, quizás le pueda llegar a venir bien. Pero, de nuevo, no es obligatorio. Ustedes saben que no tomamos listas, así que no, no se sientan... Profesor, la fecha de entrega es el 22. Es el 22. Es el 22. El mismo sistema que para el otro parcial, ¿no? Sí, fíjense, digamos que más abajo... creo que todavía no sí lo puse. Sí, más abajo tienen el espacio para entregar el tercer parcial. Lo suben ahí, pero ¿en qué cambia el sistema? Está bien que me preguntaste eso, Ana María. ¿En qué cambia? Digamos que en el otro tenían que entregar dos documentos. En este entregan uno solo. ¿Está? Bueno. Si no hay más preguntas y comentarios. Lili, dime. ¿Hay un límite de palabras como en el otro? ¿O? Sí, fíjense, digamos que en la consigna está explicitado eso. Son 1000 por pregunta. 1000 palabras por pregunta. María y Franco. No sé cuál fue el primero. No, que hable Merce y ahora te pregunto yo. Dale. No, yo muy corto en esta idea de el objetivo no es reconstruir, sino tratar de presentar una postura propia. En la segunda, que es de Young, por ejemplo, que pide defender una afirmación, la de Neuhauser. Sí. Ahí la idea es reconstruir un poco los argumentos y dar una postura que responda o que trate de defender a Young solamente, o también dar nuestra postura propia. No hace falta. No, está súper bien la pregunta. No hace falta defender a nadie. O sea, tienen que tomar una posición, pero no es que tienen que defender a Young o a Neuhauser. Tienen que tomar una posición sobre eso. Pero dice de una razón para defender a Iris Young. Bueno, en ese caso sí. No, en ese caso sí. Ok. Perdón, digamos, porque hay otras, digamos, que son más, más ambiguas. Perdón, sí, Mercedes. Ok, perfecto. Y ahí de nuevo podemos pensar en bibliografía secundaria, etcétera, sí. Dale, sí, estaría Dale, bueno. Franco. Sí, Facu, no, nada, bueno, me cuesta un poco organizar la pregunta, pero te lo voy a hacer igual. Viste que entre las condiciones de autodeterminación de la autonomía, Mackenzie exigía una teoría de la justicia no ideal, y yo tengo entendido, por lo que vos estabas diciendo, ya que yo no leía Young, que el objetivo del modelo de conexión social en la asunción de la responsabilidad sustantiva sería reducir los límites que se le hacen a grupos oprimidos, favoreciendo un contexto que sea pro autonomía. Viste que a su vez Rorty habla de las funciones de la literatura, y entre las funciones de la literatura está el aumento de la autonomía. Entonces mi pregunta sería si la producción de literatura podría ser considerado como un tipo de descarga de responsabilidad sustantiva, teniendo en cuenta lo que vos mencionaste de Young, que la propuesta de Young era una propuesta democrática en la que la obligación era asumir la responsabilidad política, y tengo entendido que está más abocado a la institucionalidad, cosa que no lo vería tanto en el caso de Rorty. Está buenísima la pregunta, Franco. Es un quilombo. No. Sí, es un quilombo, yo te dije que no sabía cómo. No, pero es un quilombo en el sentido que es muy interesante, digamos. Eso es lo que estoy diciendo. Cualquier respuesta, digamos, que te dé, probablemente sea tentativa. No, sí, está bien. Me parece, digamos, que es un muy buen punto. Es un muy buen punto, digamos, porque, claro, si vos pensás en Rorty, ¿no? Digamos, Rorty básicamente lo que va a decir es, mira, hubo muchos discursos, mucha gente que, digamos, que se juntó, digamos, a ser antiesclavista y a formar ligas antiesclavistas, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero lo que realmente modificó
las condiciones de normalidad, las condiciones de trasfondo de la injusticia estructural, en este caso, digamos que era el sistema racista, fue escribir una novela. Eso tuvo Claro. muchísimo más impacto. Eso tuvo muchísimo más impacto. Y ese es el punto, digamos, que me parece, digamos, que vale la pena vincular, digamos, con lo que charlábamos con Imanol, que es cómo corno descargo mi responsabilidad política. Quizás, si uno piensa, digamos, que descargar la responsabilidad política tiene que ver con la mayor capacidad de influencia, quizás desarrollar esta vida burguesa de ser un novelista, digamos, social, un novelista abocado, digamos, a la realidad política, quizás eso puede descargar mi responsabilidad y no tenga nada que ver con reunirme, digamos, con los otros y deliberar con los otros y actuar políticamente. Punto. Me parece que Ian diría que no. Pero quizás no importa lo que dice Ian. Quizás lo que importa, digamos, es el problema que planteaste. Y eso me parece más interesante, digamos, que lo que diría Ian. Porque estás trabajando, digamos, sobre esto, sobre algo que es muy complejo, digamos, que es cómo se rompe, si vos querés, las condiciones de trasfondo de la injusticia estructural. Y me parece, digamos, que hay un punto, digamos, que puede ser súper interesante. Bueno, joya, perfecto. Gracias, No, Pablo. lo de McKinsey no sé para dónde va, digamos, pero bueno, eso No, lo de Mackenzie era para asociar no, la está bien, cuestión de la economía con la teoría no ideal de la justicia. no, está súper bien. No, genial. Vale, gracias. Bueno, ¿preguntas? Bueno, nada, nos vemos el miércoles que viene. Cualquier cosa pueden escribir. A los que no los veo, a los que no vaya a ver, un gusto. Espero que les haya interesado y nada, estamos ahí en contacto. Después vamos pensando en devoluciones y eso, pero quería agradecerles por la atención y nada, digamos, las discusiones que armamos me parece que estuvieron interesantes, así que espero que les haya resultado interesante. Gracias, profe. Bueno, señores, señoras, gusto. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, gracias.